el Cristo hegeliano. Según Hegel, las creencias de la Iglesia respecto a la persona de Jesucristo son meramente declaraciones humanas tartamudeantes de ideas ontológicas, símbolos expresivos de verdades metafísicas. Él considera la historia como el proceso del devenir de Dios, la automanifestación de la razón bajo condiciones de tiempo y espacio. Este es el único sentido en que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se encarna en la humanidad y esta encarnación representa la unidad de Dios y el hombre. Aunque los estudiantes de Hegel difieren en cuanto al asunto de si concibió la encarnación como puramente racial o si considera la singularidad de la encarnación de Jesucristo como su punto culminante, esta última parece ser la interpretación correcta. Según Hegel, la manifestación histórica de Dios en Cristo es vista en dos maneras distintas. En general, la humanidad reconoce a Cristo como un maestro humano que trajo la doctrina del reino de Dios y un código supremo de moralidad y que nos dio ejemplo al vivir aquella enseñanza incluso hasta la muerte. Pero los creyentes adoptan una opinión más elevada. La fe reconoce a Jesús como divino, finalizando la trascendencia de Dios. Todo lo que Él hace llega a ser una revelación de Dios. En Él, Dios mismo se nos acerca, nos palpa y nos lleva a un conocimiento divino. Aquí nos encontramos con una identificación panteísta de lo humano y lo divino en la doctrina de Cristo. Por supuesto, la Iglesia expresa esta idea solamente de una manera simbólica e imperfecta. Es la filosofía, se nos dice, la que le da una expresión más perfecta. Las teorías kenóticas. Con la llamada kenosis se hizo un intento remarcable para mejorar la construcción teológica de la doctrina de la persona de Cristo. El término kenosis es derivado de Filipenses 2:7, que dice que Cristo se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. La palabra griega ekenosen, que es el aoristo de keno, es aquí traducida por despojó. Un mal entendimiento de este pasaje junto con 2 Corintios 8:9 se convirtió en la base de la doctrina kenótica. Se interpretó que estos pasajes enseñaban que, en la encarnación, Cristo se despojó o desvistió de su divinidad. Pero existen serias objeciones a esta interpretación. Primero, como el Dr. Warfield ha demostrado, la traducción "se despojó a sí mismo" es contraria al significado común del término, no tenerse en cuenta a sí mismo. Y segundo, la divinidad de Cristo no es el objeto que la acción implica aquí, sino su igualdad con Dios en poder y gloria. Al hacerse siervo, el Señor de la gloria no se tuvo en cuenta a sí mismo. Sin embargo, los kenóticos basan en estos dos pasajes la doctrina de que el Logos literalmente llegó a existir, es decir, se convirtió en hombre reduciéndose a sí mismo, de potenciación, sea totalmente o en parte, a las dimensiones de hombre, y luego incrementó en sabiduría y poder hasta que finalmente nuevamente asumió la naturaleza divina. Esta teoría fue el producto de un doble motivo, a saber, primero, el deseo de mantener la realidad y la integridad de la humanidad de Cristo, y segundo, el deseo de destacar fuertemente la extraordinaria grandeza de la humillación de Cristo, en que siendo rico por nuestra causa, se hizo pobre. La teoría kenótica asumió diferentes formas. Según Thomasius, el Logos divino, aun cuando mantuvo sus atributos inmanentes o morales de poder absoluto o libertad, santidad, verdad y amor, temporalmente se desvistió
asimismo de sus atributos relativos, como omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, pero después de la resurrección los reasumió. La teoría de Hess, que fue mucho más absoluta y consistente, así como también más popular, plantea que en la encarnación el Logos literalmente cesó en sus funciones cósmicas y conciencia eterna, y se redujo absolutamente a las condiciones y limitaciones de la naturaleza humana, de tal manera que su conocimiento llegó a ser puramente como el de un alma humana. Se aproximaba bastante a la opinión de Apolinario. Ebrard, un erudito reformado, suponía una vida doble en el Logos. Por un lado, el Logos se redujo a sí mismo a las dimensiones de hombre y poseía una conciencia puramente humana, pero por otro lado, el Logos retuvo y ejerció sus perfecciones divinas sin interrupción en la vida trinitaria. El mismo yo existe a la vez en forma eterna y temporal. El Logos es finito e infinito al mismo tiempo. Finalmente, Martensen postula que hay en el Logos, durante el tiempo de su humillación, una doble vida desde dos centros no comunicantes, en tanto Hijo de Dios viviendo en el seno del Padre. El Logos continuó sus funciones trinitarias y cósmicas, pero en tanto Logos despotenciado, no era consciente de estas funciones. Se sabía Dios solo en el sentido de que tal conocimiento era posible a las facultades de hombre. Esta teoría, que en una u otra forma fuera una vez popular y aún defendida por algunos, ha perdido hoy gran parte de su atractivo. Se opone a la doctrina de la Trinidad, la inmutabilidad de Dios, y está en contradicción con aquellos pasajes de la Escritura que atribuyen atributos divinos al Jesús histórico. En la forma más absoluta y consistente, esta teoría enseña lo que Latouche llama encarnación mediante suicidio divino. La encarnación según la concepción de Dorner. Dorner puede ser considerado como el principal representante de la escuela intermedia en cuanto a la doctrina de Cristo. Él enfatiza el hecho de que Dios y el hombre son análogos y que en la naturaleza esencial de Dios mismo existe una urgencia de comunicarse hacia el hombre. En este sentido, la encarnación fue trascendental e históricamente necesaria y hubiera tenido lugar aun cuando el pecado no habría entrado en el mundo. La humanidad de Cristo fue una nueva humanidad en la que la receptividad de lo humano por lo divino fue elevada al punto más alto. Ello fue necesario puesto que Cristo estaba destinado a ser la cabeza de la raza redimida. Ahora bien, el Logos, el principio antemundano de revelación y autoentrega en Dios, se asoció a sí mismo a esta humanidad. Pero la entrega del Logos a la nueva humanidad no se hizo automáticamente. La encarnación fue de una naturaleza progresiva. La medida de ella fue determinada en cada etapa por la siempre creciente receptividad de la naturaleza humana por la divina, y no alcanzó su etapa final sino hasta el momento de la resurrección. Esta teoría se opone a la Escritura, puesto que representa la encarnación como el nacimiento de un mero hombre, quien gradualmente llegó a ser Dios hombre en su concepción y nacimiento. Esto es realmente una nueva y sutil forma de la vieja herejía nestoriana. Además, al hacer consistir la unión de Cristo en la unión de dos personas, la hace menos inteligible. La persona de Cristo según Ritschl. Con la única excepción de Schleiermacher, nadie ha ejercido más grande influencia en la teología actual que Albert Ritschl.
En su cristología toma como punto de partida la obra de Cristo en vez de su persona, y enfatiza la primera menos que la última. La obra de Cristo determina la dignidad de su persona. Cristo es un mero hombre, pero en virtud de la obra que Él cumplió y el servicio que Él rindió, le atribuimos correctamente el predicado de deidad. A aquel que hace la obra de Dios se le puede describir propiamente en términos de Dios. Cristo, que reveló a Dios en su gracia, verdad y poder redentor, tiene para el hombre el valor de Dios y por lo tanto tiene también el derecho al honor divino. Rachel no habla de la preexistencia de la encarnación y del nacimiento virginal de Cristo, pues estos aspectos no tienen punto de contacto en la experiencia de fe de la comunidad cristiana. Su opinión de Cristo, en realidad, es solamente la versión moderna de la formulación de Pablo de Samosata respecto al Jesús histórico. Cristo en la teología moderna. Según la base de la moderna idea panteísta acerca de la inmanencia de Dios, la doctrina de Cristo es hoy en día representada en una manera completamente naturalista. Dichas representaciones varían, pero la idea fundamental es generalmente la misma, la de una unidad esencial entre Dios y el hombre. Cristo se diferenció de otros hombres solamente en que Él era más consciente del Dios inmanente en Él, consecuentemente, Él es la más alta revelación del Ser Supremo en su palabra y obra. Todos los hombres son divinos en esencia, puesto que Dios es inmanente en todos y todos son hijos de Dios y difieren de Cristo solamente en grado. Cristo sobresale singularmente en razón de su gran receptividad por lo divino y por su superior conciencia de Dios. Como ahí vemos, tenemos bastante para pensar y meditar sobre la cristología. Les invito a seguir estudiando acerca de estos asuntos. Muchas veces nos damos cuenta cómo lo pasado resurge en supuestas nuevas teorías doctrinales. Solo hay que escarbar en el pasado para ver que aquellas doctrinas que ya han sido rechazadas por la palabra y por la Iglesia, hoy resurgen como novedades. Por eso debemos estar atentos.